Bienvenidos al último episodio de los viajes de Drachen, un segmento de la manía de los libros. No, sean bienvenidos al último capítulo donde vamos a estar leyendo el final de la historia que nos ha mantenido expectantes, con dudas, hipnotizados a lo largo de casi 6 meses. Respecto a una historia que a mí en lo particular me gusta mucho, pero que hablaremos en otro video, que ya saben que es la manía del fantasma de la ópera, y sabremos la opinión de cada uno de nosotros para entender más a nuestro querido fantasma y a nuestra querida Christine. Pero sin más que decir, yo soy Silvia Drachen y empecemos con el final de esta temporada. Capítulo número 27. Fin de los amores del fantasma. Aquí termina la narración escrita que me dejó el persa. Pese al horror de una situación que parecía conducirles definitivamente a la muerte, el señor de Chagny y su compañero se salvaron gracias a la sublime abnegación de Christine Daae. El resto de la aventura me explicó el daroga mismo. Cuando fui a verlo, seguía viviendo en su pequeño apartamento de la calle de Rivoli, frente a las Tulerias. Se encontraba muy enfermo y fue preciso todo mi ardor de reportero y historiador al servicio de la verdad para decidirle revivir conmigo el increíble drama. Era siempre su viejo y fiel criado Diarios quien le servía y me condujo a su lado. El daroga me recibió junto a la ventana abierta del jardín, sentando en un gran sillón donde intentaba levantar un torso que en sus tiempos no debió carecer de belleza. El persa tenía aún sus magníficos ojos, pero su pobre rostro estaba muy cansado. Se había hecho rasurar totalmente la cabeza, a la que solía cubrir con un gorro de astracán. Iba vestido con una amplia opalanda muy sencilla, en cuyas mangas se entretenía inconscientemente retorciéndose los dedos, pero su espíritu seguía siendo muy lúcido. No podía recordar las angustias pasadas sin dejarse embargar por cierto desasiego, y casi a migajas le arranqué el sorprendente final de esta extraña historia. A veces se hacía rogar para contestar a mis preguntas, en cambio otras, exaltado por sus recuerdos, evocaba espontáneamente ante mí con una viveza estremecedora la imagen espantosa de Eric y las terribles horas que el señor de Chagny y él habían vivido en la mansión del lago. Tendrían que haberlo visto estremecerse cuando me describía su despertar en la penumbra inquietante de la habitación estilo Luis Felipe. Tras el drama del agua, he aquí, pues, el final de esta terrible historia, tal como me la contó para que completase el relato escrito que me había confiado. Al abrir los ojos, el daroga se vio tumbado en la cama. El señor de Chagny estaba echado sobre un canapé junto al armario de la luna. Un ángel y un demonio velaban sobre ellos al lado del armario. Después de los espejismos y de las ilusiones de la cámara de los suplicios, la precisión de los detalles burgueses de aquella pequeña habitación tranquila parecía también haber sido inventada para desorientar aún más al individuo, lo bastante temerario como para internarse en aquellos parajes de pesadilla viviente. Aquella cama barco, aquellas sillas de caoba encerada, aquella cómoda y aquellos cofres, el cuidado con el que los mantelitos de puntilla estaban colocados en los respaldos de los sillones, el reloj del péndulo y a cada lado de la chimenea los cofrecillos de apariencia tan inofensiva. En fin, aquella estantería adornada de conchas, de acericos rojos para alfileres, de barcos de nácar y de un enorme huevo de avestruz, todo ello discretamente iluminado por una lámpara con tulipa puesta sobre el velador. Todo este mobiliario que era de una conmovedora cursilería hogareña, tan apacible, tan razonable en el fondo de los sótanos de la ópera. Tal decoración desconcertaba la imaginación más que todas las fantasmagorías pasadas. Y la sombra del hombre de la máscara en aquel marco anticuado, preciso y limpio sorprendía aún más. Se inclinó y dijo en voz baja al persa: ¿Estás mejor, daroga? ¿Contemplas mi mobiliario? Es todo lo que me queda de mi pobre y miserable madre. Le dijo aún más cosas, de las que ya no se acordaba, pero, y esto le parecía muy extraño, el persa conservaba el recuerdo preciso de que en el transcurso de esta visión trasnochada de la habitación estilo Luis Felipe solo hablaba Eric. Christine Daae no decía una sola palabra, se desplazaba sin ruido como una hermanita de la caridad que hubiera hecho un voto de silencio. Traía en una taza un cordial o un té humeante.
el hombre de la máscara se la quitaba de las manos y le tendía al persa. En cuanto al señor de Chagny dormía, Eric, mientras echaba un poco de ron en la taza del daroga, señalándole al vizconde tendido, dijo: «Ha vuelto en sí mucho antes de que supiéramos si tú estabas vivo, daroga. Se encuentra muy bien. Duerme. No hay que despertarle». Por un momento Eric abandonó la habitación y el persa, apoyándose en el codo, miró a su alrededor. Vio sentada en un rincón de la chimenea la silueta blanca de Christine Daae. Le dirigió la palabra, la llamó, pero se encontraba aún demasiado débil y volvió a dejarse caer sobre la almohada. Christine vino hasta él, le puso una mano en la frente y luego se alejó. El persa se acordó de que entonces, al alejarse, no tuvo ni una sola mirada pata al señor de Chagny, quien a su lado, bien es verdad, dormía tranquilamente, y volvió a sentarse en su sillón en el rincón de la chimenea, silenciosa como una hermanita de la caridad que hubiera hecho voto de silencio. Eric regresó con unos frasquitos que dejó encima de la chimenea. En voz baja, para no despertar al señor Chagny, dijo al persa después de sentarse a su cabecera y de tomarle el pulso: «Ahora ya estáis ambos fuera de peligro. Pronto os conduciré a superficies de la tierra para complacer a mi mujer». Dicho lo cual, se levantó y sin dar explicaciones volvió a desaparecer. El persa miraba ahora el perfil tranquilo de Christine bajo la lámpara. Leía un libro diminuto de lomo dorado como los libros religiosos. La imitación tiene ediciones de este tipo. En los oídos del persa repercutía aún el tono natural con el que el otro había dicho: «para complacer a mi mujer». Muy suavemente el daroga volvió a llamar, pero Christine debía estar muy lejos porque no lo oyó. Eric entró de nuevo. Hizo beber al daroga una poción, tras recomendarle que no la digiriera ni una sola palabra a su mujer ni a nadie, porque eso podía perjudicar el bienestar de todo el mundo. A partir de aquel momento, el persa se acuerda aún de la sombra negra de Eric y de la silueta blanca de Christine, que se deslizaban en silencio a través de la habitación y se inclinaban sobre el señor de Chagny. El persa estaba muy débil y el menor ruido de la puerta del armario de luna, que al abrirse chirriaba, por ejemplo, le daba dolor de cabeza, y luego se durmió como el señor de Chagny. Esta vez se despertó en su casa, cuidado por su fiel Darius, quien le informó de que le habían encontrado la noche anterior contra la puerta de su apartamento, al que debió ser transportado por un desconocido que se preocupó en llamar antes de alejarse. Inmediatamente después de que el daroga hubo recobrado sus fuerzas y su responsabilidad, envió en busca de noticias del vizconde al domicilio del conde Philip. Le contestaron que el joven aún no había aparecido y que el conde Philip había muerto. Habían encontrado su cadáver en la verja del lago de la Ópera, del lado de la calle Escribe. El persa recordó la misa fúnebre a la que había asistido tras la pared de la habitación de los espejos y no dudó del crimen ni del criminal. Sin dificultad, conociendo a Eric, reconstruyó el drama. ¡Ay!, sin esfuerzo. Después de creer que su hermano había raptado a Christine Daae, Philip se había lanzado en su persecución por la carretera de Bruselas, en la que, a su conocimiento, se había preparado la huida. Al no encontrar a los jóvenes, había vuelto a la ópera. Había recordado las extrañas confidencias de Raúl acerca de un fantástico rival. Se enteró de que el vizconde lo había intentado todo para penetrar en los sótanos del teatro y que finalmente había desaparecido dejando su sombrero en la habitación de la diva, al lado de una caja de pistolas. El conde, que ya no dudaba de la locura de su hermano, se había lanzado a su vez a aquel infernal laberinto subterráneo. Era preciso algo más a los ojos del persa para explicar la presencia del cadáver del conde en la verja del lago en el que vigilaba el canto de la sirena de Eric, aquella portera del Largo de los Muertos. El persa no dudó más. Aterrado por esta nueva fechoría, sin poder permanecer en la incertidumbre en la que se encontraba respecto a la suerte definitiva del vizconde y de Christine Daae, se decidió contarlo todo a la justicia. La instrucción del caso había sido confiada al juez Faure y no vaciló en hacerle una visita. Podemos imaginar fácilmente de qué modo un espíritu escéptico atado a las cosas de la tierra superficial, lo digo como lo pienso, y nada preparado para semejante confidencia, recibió el testimonio del daroga. El juez lo trató como si fuera un loco. El persa, desesperado de que alguien le hiciese caso, se puso entonces a escribir, ya que la justicia no quería su testimonio. Quizá la prensa le interesara. Así que una tarde en la que acababa de redactar la última línea del relato que he transcrito fielmente aquí, su credo Darius le anunció a un extranjero de que no había dado su nombre, cuyo rostro le había sido imposible ver y que se empeñaba en quedarse ahí hasta que el daroga lo recibiera.
El persa, presintiendo inmediatamente la identidad de aquel curioso visitante, ordenó que lo hicieran pasar. El daroga no se había equivocado. Era el fantasma. Era Eric. Parecía padecer muy débil y se apoyaba en la pared como si temiera caerse. Al quitarse el sombrero mostró una frente pálida como la cera. El rostro de la cara estaba tapado por la máscara. El persa se había erguido ante él. «Asesino del conde Philip, ¿qué has hecho de su hermano y de Christine Daae?» Ante esta horrible acusación, Eric vaciló y por un momento guardó silencio. Luego se arrastró hacia un sillón, en el que se dejó caer lanzando un profundo suspiro. Y ahí dijo entre frases sueltas y palabras entrecortadas: «Daroga, no me hables del conde Philip. Estaba muerto, ya, cuando... Fue un accidente, un triste, un lamentable accidente. Se había caído torpe, simple y naturalmente al lago». «¡Mientes!», exclamó el persa. Entonces Eric inclinó la cabeza y dijo: «No vengo aquí para hablarte del conde Philip, sino para decirte que voy a morir». «¿Dónde están Raúl de Chagny y Christine Daae?» «Voy a morir». «¿Raúl de Chagny y Christine Daae?» «De amor, Daroga. Voy a morir de amor. Así es. La amaba tanto y la amo aún, Daroga, puesto que muero por ella. Si supieras qué hermosa estaba cuando me permitió besarla viva, por su salvación eterna. Era la primera vez, Daroga, la primera vez, ¿me oyes?, que besaba a una mujer. Sí, viva, la besé estando viva y estaba hermosa como una muerta». El persa se había levantado, se había atrevido a tocar a Eric y le sacudió por el brazo. «Me dirás al fin si está viva o muerta». «¿Por qué me zarandeas así?», contestó Eric con esfuerzo. «Te he dicho que yo soy el que va a morir. Si la besé estando viva y ahora está muerta, te digo que la besé así en la frente. Y ella no apartó su frente de mi boca. Ah, es una joven honesta. En cuanto a si está muerta, no lo creo, aunque yo no es asunto mío. No, no está muerta. Y no me gustaría saber que alguien haya tocado un solo pelo de su cabeza. Es una joven valiente y honrada que además te salvó la vida, Daroga, en un momento en el que no hubiera dado 2 os por tu piel de persa. En realidad nadie se ocupaba de ti. ¿Por qué estabas ahí con aquel jovencito? Además ibas a morir». Me suplicaba por la vida de su jovencito, pero yo le había contestado que dado que había girado al escorpión me había convertido por este mismo hecho y por su propia voluntad en su prometido y que no necesitaba a 2 prometidos. Lo cual era bastante justo en cuanto a ti, tú no existías. Ya no existías, te lo repito, ibas a morir junto con el otro prometido. Pero escúchame bien, Daroga, cuando gritabais como condenados por culpa del agua. Christine se me acercó con sus hermosos ojos azules muy abiertos y me juró por la salvación de su alma que consentía en ser mi mujer viva. Hasta entonces Daroga, en el fondo de sus ojos, había visto siempre a mi mujer muerta. Era la primera vez que veía en ellos a mi mujer viva. Era sincera al jurar por la salvación de su alma. No se mataría. Asunto concluido. Media hora más tarde todas las aguas habían vuelto al lago y yo estiraba tu lengua, Daroga, ya que estaba seguro, palabra, que te quedabas ahí mismo. En fin, eso es todo. Estaba acordado que debéis recobrar el conocimiento bajo tierra y que luego os llevaría a la superficie. Finalmente, cuando me dejasteis libre al suelo la habitación estilo Luis Felipe, volví a ella completamente solo. ¿Qué habías hecho del vizconde de Chagny?, le interrumpió el persa. «Ah, entiéndeme, a ese Daroga no iba a llevarlo enseguida así como hacia el exterior, era un rehén, pero tampoco podía conservarlo en la mansión del lago por Christine. Entonces lo encerré muy confortablemente y lo até. El perfume de Mesenderan lo había vuelto dócil como un trapo. En la bodega de los comuneros, que está en la parte más desierta del sótano más lejano de la ópera, más abajo, aunque el 5.º sótano ahí de donde no va nadie y donde es imposible hacerse oír por nadie. Me encontraba muy tranquilo y volví al lado de Christine. Ella me aguardaba.
En ese punto del relato parece ser que el fantasma se levantó con tanta solemnidad que el persa, que había vuelto a ocupar su sitio en el sillón, tuvo que levantarse también, como obedeciendo al mismo movimiento y sintiendo que le era imposible permanecer sentado en un momento tan solemne. E incluso, me confesó el mismo persa, se quitó, a pesar de tener la cabeza rapada, su gorro de astracán. Sí, ella me aguardaba. Continuó Eric, que se puso a temblar como una hoja, a temblar estremeciendo por una emoción solemne. Me esperaba de pie, viva como una verdadera novia viviente, por la salvación de su alma. Y cuando me acerqué, más tímido que un niño pequeño, no escapó. No. Permaneció ahí. Me esperó. Incluso creo, Daroga, que un poco, o no mucho, pero un poco como una novia viva, que adelantó la frente un poco y yo la besé. Yo. Y ella no murió. Permaneció tranquilamente a mi lado, después de que la besara en la frente. ¡Ay, qué maravilloso es, Daroga, besar a alguien! Tú no puedes saberlo, pero yo, mi madre, Daroga, la pobre desgraciada de mi madre, no quiso jamás que la besara. Huía arrojándome mi máscara. Ninguna otra mujer jamás. Ay. Entonces, de pura felicidad, lloré. Y caí llorando a sus piececitos. Y besé llorando sus pies. Sus piececitos llorando. Tú también lloras, Daroga. Y también ella lloraba. El ángel lloró. Mientras contaba esto, Eric sollozaba, y el persa en efecto no podía contener sus lágrimas ante aquel hombre enmascarado que, con escalofríos, las manos sobre el pecho, lloraba tanto de dolor como de ternura. Sentí correr sus lágrimas por mi frente. Oh, Daroga, eran cálidas, eran dulces. Recorrían por debajo de mi máscara e iban a juntarse con las mías en mis ojos. Resbalaban hasta mi boca. ¡Ah, sus lágrimas! ¿Por mí? Oye, Daroga, oye lo que hice. Me arranqué la máscara para no perder ni una sola de sus lágrimas. Y ella no huyó, ni murió. Continuó viva llorando. Sobre mí, conmigo. Lloramos juntos. Señor del cielo, me has concedido toda la felicidad del mundo. Y Eric se había hundido sollozando en el sillón. Ah, no voy a morir aún enseguida, pero déjame llorar, le había dicho al persa. Al cabo de un instante el hombre de la máscara continuó. Óyeme, Daroga, oye bien esto. Mientras me encontraba a sus pies oí que decía, pobre desaventurado de Eric, y cogió mi mano. Entonces no fui nada más, ¿lo comprendes?, que un pobre perro dispuesto a morir por ella, tal como te lo digo, Daroga. Imagínate que yo llevaba en la mano un anillo de oro que le había dado, que ella había perdido y que yo había encontrado, una alianza. Lo puse en su manita y le dije, toma, coge esto para ti y para él. Será mi regalo de bodas, el regalo del pobre desaventurado de Eric. Sé que amas a ese joven y no llores más. Ella me preguntó con voz muy dulce qué quería decir. Entonces le hice entender y ella comprendió enseguida que yo no era para ella más que un pobre perro dispuesto a morir, que ella podría casarse con el joven cuando quisiera, porque había llorado conmigo. Ya puedes imaginarte, ay, Daroga, que al decirle esto era como si partiera con toda tranquilidad mi corazón en cuatro. Pero ella había llorado conmigo y había dicho, pobre desaventurado de Eric. La emoción de Eric era tal que debía advertir al persa que no lo mirara, ya que se ahogaba y tenía que quitarse la máscara. El Daroga me contó que había ido a la ventana y la había abierto lleno de compasión, pero teniendo mucho cuidado de fijar la vista en la copa de los árboles de las tulerias para no encontrarse con el rostro del monstruo. Fui entonces a liberar al joven, continuó Eric, y le dije que me siguiera al lado de Christine. Se abrazaron delante de mí en la habitación estilo Luis Felipe. Christine llevaba su anillo. Hice jurar a Christine que, cuando estuviera muerto,
vendría una noche, pasando por el lago de la calle Escribe, a enterrarme en absoluto secreto con el anillo de oro que llevaría hasta ese momento. Le dije cómo encontraría mi cuerpo y lo que había que hacerse. Entonces Christine me besó por primera vez aquí, en la frente. ¡En mi frente! ¡No mires, Daroga! Y se marcharon los dos. Christine ya no lloraba. Solo yo lloraba, Daroga. Daroga. Si Christine cumple su juramento, pronto volverá. Eric se había callado. El persa no le hizo más preguntas. Estaba tranquilo respecto a la suerte de Raúl de Chagny y de Christine Daae, y ningún ser humano había podido, después de haberle oído aquella noche, ponerse en duda de las palabras de Eric, que lloraba. El monstruo había vuelto a ponerse la máscara y reunido sus fuerzas para despedirse del Daroga. Le había anunciado que cuando sintiera muy próximo su fin, le enviaría un agradecimiento por el bien que le había hecho antaño. Lo más valioso que tenía en el mundo, todos los papeles que Christine Daae había escrito en el transcurso de esa aventura para Raúl y que ella había entregado a Eric, así como algunos objetos que provenían de ella: 2 pañuelos, un par de guantes y un lazo de zapato. A una pregunta del persa, Eric le informó que los 2 jóvenes, tan pronto se vieron libres, habían decidido ir a buscar a un sacerdote en alguna aldea solitaria en la que ocultarían su felicidad, y que con esta intención habían elegido a la estación del norte del mundo. Por último, Eric contaba con el persa para que, en cuanto recibiera las reliquias y los papeles prometidos, anunciara su muerte a los 2 jóvenes. Para ello debía pagar una línea en los anuncios necrológicos del periódico L'Époque. Aquello fue todo. El persa había acompañado a Eric hasta la puerta de su apartamento y Darius le había acompañado hasta la acera sosteniéndolo. Un Simón aguardaba. Eric subió. El persa, que había vuelto a la ventana, le oyó decir al cochero: a la explanada de la ópera. El Simón se hundió en la noche. El persa había visto por última vez al pobre desaventurado de Eric. 3 semanas después, el periódico publicaba la siguiente nota necrológica: Eric ha muerto. Este fue el último capítulo de esta maravillosa historia titulado El fantasma de la ópera. ¿Les gustó? Sí, háganmelo saber en los comentarios de ahí abajo, y recuerden que pueden seguirme, si ustedes gustan, en mis redes sociales, que encuentran como La Manía de Drachen, Drachen Cosplay y La Manía de los Libros, en Instagram, TikTok y Facebook. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drachen y fue un gusto recorrer las páginas junto con ustedes del fantasma de la ópera.